Segunda etapa. Ensambla. Prepara. Limpia los pedazos del objeto. Reúne todas las herramientas. La espátula, la paleta, la laca, los pinceles, el polvo de oro, la caja de secado, las varillas, el aguarrás, el papel de lija, el algodón de seda. Y protégete con guantes. El maestro kintsugi que se dispone a reparar un objeto jamás se precipita. Primero se aleja un poco, examina las piezas, se prepara y dispone el material con esmero. Se toma su tiempo. Sus gestos son pausados y precisos. Sabe que, cuando empiece, ya no tendrá tiempo que perder ni derecho al error, como en una operación quirúrgica. Por eso es necesario prepararlo todo antes, para tenerlo a mano. Aunque pueda parecer tedioso, el ritual de preparación forma parte del comienzo de la curación del objeto. Del mismo modo que el material para el kintsugi se reúne con cuidado y plena conciencia, debes prepararte antes de emprender el proceso de curación. Recógete y muévete con lentitud, como si te dispusieras a acometer algo sagrado, tu transformación. Eso es algo nuevo para mí. Toda la vida he ido a toda velocidad. Mi lema era rápida y eficaz. Enfrascada en la gestión de mi empresa, cegada por mis problemas de pareja, siempre estresada y con prisas. Iba derecha hacia el desastre. A veces la vida tiene un humor muy negro. A fuerza de verme siempre a toda velocidad, me tiró por una zanja, literalmente. Un día cualquiera que volví a casa a toda velocidad, me salí de una curva y sufrí un grave accidente. Gravísimo para el coche, que acabó destrozado. Yo, de milagro, solo me hice una pequeña cortada a 1 milímetro del ojo. Era una metáfora para llamarme al orden. Pero en aquel momento no entendí el mensaje y continué yendo derecha hacia el desastre. Deprisa, cada vez más deprisa. Hasta que mi vida se hizo añicos tras el divorcio y 1 año más tarde, con el suicidio de mi madre. Esa vez sí tuve que detenerme de verdad. Aquella pausa se alargó más de lo previsto. Desde entonces, siento una verdadera necesidad de practicar la plena conciencia. Al principio fue una agonía, pues me encontraba muy lejos de mi zona de confort, sentada inmóvil en un cojín de meditación, sufriendo 1000 tensiones en la nuca y un hormigueo en los pies. Pero sobre todo, devoraba por la impaciencia. Hoy empiezo el ritual de meditar con mucho gusto. Cuando más constato mis progresos es en la vida cotidiana. Mis gestos y mis pasos se han ralentizado. Llevo a cabo las tareas ordinarias con más conciencia, disfruto saboreando cada instante, incluso el más banal. La vida, siempre maliciosa, me ha invitado a volver a conducir. 2 horas diarias de trayecto, un infierno. Pero en los últimos tiempos, en lugar de refunfuñar en los atascos, como antes, practico el aquí y ahora, y aprendo a paladear un instante aparentemente insignificante, incluso desagradable. Es el comienzo del camino de la plena conciencia. Todavía me queda mucho camino por recorrer, pero ahora comprendo que tengo todo el tiempo del mundo. Cuando comas, come. Cuando camines, camina. Me encanta este precepto zen, que he convertido en un leitmotiv. ¿Cuántas veces has engullido un paquete de galletas sin saborearlas? Ya no quedaba ni una y ni te habías enterado. ¿Cuántas veces te has tomado un café a toda prisa? La taza ya estaba vacía y no lo habías paladeado. Sin embargo, aquí y ahora es el único momento que cuenta, dado que el pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado. La vida es una sucesión de pequeños momentos fugaces. Sé consciente de ello tú también. Recógete con lentitud y deleite en lugar de precipitarte. Levanta la cabeza del manubrio y saborea cada instante como si fuera el más precioso de tu vida. Acepta el magnífico obsequio que te hace el presente. El monje zen y el paraguas. Cuenta la leyenda que, en una ocasión, un monje fue a visitar a su maestro, pues tras años de aprendizaje se sentía preparado para convertirse en maestro a su vez. Era un día lluvioso. Al entrar, dejó junto a la puerta sus zapatos y su paraguas, como dicta la costumbre. Cuando llegó ante su maestro, le presentó sus respetos y luego le dijo: «Maestro, hace años que sigo sus enseñanzas. ¿Ya estoy preparado?». El maestro lo observó con dulzura y le preguntó: «Primero, dime una cosa. Acabas de dejar el paraguas en la entrada.
¿Lo has colocado a la derecha o a la izquierda de tus zapatos? El discípulo se quedó atónito. No se esperaba esa pregunta. Contestó: no tengo ni la más mínima idea. El maestro replicó: entonces no estás preparado. ¿Por qué el instante en que has dejado el paraguas no te parecía tan importante como otro? Estarás preparado el día que prestes atención a cada instante de tu vida, sea cual sea. Reconstituye. Observa y arma el rompecabezas para preparar la reparación. Antes de empezar a reparar un objeto, el maestro Kintsugi dedica un tiempo a armar el rompecabezas del objeto que se dispone a curar. Yuxtapone cada pieza, observa las junturas y las lagunas. Evalúa y anticipa las dificultades del ensamblaje. Numera las piezas y decide en qué orden va a proceder. Tanto en la vida como en el arte del Kintsugi, a veces es necesario tomarse el tiempo de evaluar la situación, de hacerse preguntas, de reconstruir el rompecabezas del propio recorrido vital. Esta etapa, pues, consiste en distanciarse y aprender a conocerse mejor, identificando los esquemas repetitivos de tu vida, los problemas o los temas recurrentes, las creencias que te animan o a veces te manipulan a tus espaldas. Podrás deshacerte de algunos bloqueos y al fin pasar a la siguiente etapa. No obstante, los defectos de los demás siempre se ven mejor que los propios. Así, cuanto más evidentes te parezcan los esquemas y las creencias de los otros, más te costará distinguir los tuyos. Aunque no te des cuenta, solemos repetir los mismos errores e incluso reproducir esquemas familiares. Pero, ¿cómo vas a progresar si eres esclavo de esas repeticiones? Por ejemplo, durante mucho tiempo, fui ciega a mis propios esquemas. Una amiga me hizo observar que era interesante que me hubiera divorciado 2 veces, reproduciendo inconscientemente los fracasos de mis padres, cuando eso era lo que yo más temía en el mundo. Queriendo evitarlo, reproduje su esquema una y otra vez. Tardé mucho tiempo en comprender que se trataba de un síntoma, no de la herida inicial. Eso toca algo muy profundo en mí. Una herida afectiva que data de tan lejos como recuerdo, y que probablemente siempre me ha llevado a hacer malas elecciones afectivas por una necesidad de seguridad. Solo tomando conciencia de esa herida inicial puedo progresar y, eso espero, al menos, romper el esquema. Tomar distancia respecto a tu vida te permite ahondar en tu tema recurrente. ¿Qué comportamiento tiendes a reproducir sin saber por qué? ¿Como si fuera algo superior a ti? ¿Acaso te recuerda mucho o vagamente algo de tu historia familiar? Así que cuenta, numera y ensambla las piezas del rompecabezas de tu vida. Así tendrás una visión de conjunto y podrás ver cuál es tu tema recurrente. La terapia del rompecabezas. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer un rompecabezas? Quizá desde la infancia. Y eso que armar un rompecabezas tiene grandes virtudes. Mejora la concentración, da una sensación de plena conciencia y flow, combate el estrés, apacigua los pensamientos, desarrolla la perseverancia, enseña a tener paciencia, desarrolla la noción de orden y de elección, aclara la mente, desarrolla la estrategia y la reflexión. Una vez terminado, procura una sensación de logro, te pone en contacto con tu niño interior. Haciendo un rompecabezas, automáticamente pierdes la noción del tiempo y entras en una burbuja de concentración que te permite desconectar por completo. Eligiendo las piezas, organizas tus pensamientos de manera inconsciente. Por no hablar de la exaltación que experimentas al poner la última pieza. Transforma. Convierte el veneno en un antídoto. La laca urushi, que se utiliza como aglutinante para pegar las piezas, es natural. Se obtiene directamente de la resina del árbol de la laca. Como es muy irritante, conviene protegerse a la hora de aplicarla. Sin embargo, una vez seca, endurece y repara el objeto a la perfección, al mismo tiempo que pierde su toxicidad. Inspírate en el proceso del Kintsugi para enfrentarte a tus demonios interiores y transmutarlos. A menudo, la solución se encuentra ante ti. Basta con cambiar algún pequeño detalle. Por ejemplo, durante mucho tiempo, sufrí una adicción. Se puede utilizar este término cuando se establece un ritual cuyo estímulo, todos los viernes, cuando salgo, en cuanto llegue a casa, etc., desencadena unas ganas incontenibles y se empieza a tener ansiedad.
o experimentar un malestar ante la idea de prescindir de ello por una vez. Cuando sabes que es una mala idea, pero es superior a ti. Y cuando después te sientes mal, con náuseas y te reprochas haber sucumbido de nuevo. En mi caso, la adicción era a las papas fritas y el salchichón, antes de volverme vegetariana, claro. Todos los martes, como si fuera un ritual inmutable, necesitaba mi dosis. ¿Por qué los martes? Simplemente porque aquel día no tenía la custodia de mi hija. De hecho, cosa que resulta bastante significativa, a menudo las adicciones aparecen el día que te relajas, es decir, el fin de semana, en general. Ya sé que lo mío parece inofensivo, de risa, pero con el paso de los meses me sentí como una alcohólica que iba a buscar su dosis. Un día, en la fila del supermercado, de repente me asaltó la emoción de la niña agazapada en mi interior que descubría horrorizada a su madre escondiendo las 3 botellas de whisky que se zampaba cada semana al fondo de la cesta de la compra. Aquel día decidí reaccionar. Pero, ¿cómo transformar una costumbre convertida en un ritual bien arraigada que resurge en cuanto el estímulo arraigado la desencadena? ¿Cómo no volver a sucumbir la semana siguiente? Simplemente conservando el ritual, al menos al principio, para engañar al inconsciente, pero cambiando algún elemento clave. En mi caso, como mi desencadenante era el martes por la noche, decidí no luchar contra ello, pues el reflejo estaba demasiado arraigado, sino cambiar el salchichón por otra cosa que se me antojara mucho, pero que fuera más sana, una bandeja de sushi. Así no me encontré desamparada de la noche a la mañana. Reemplazas un placer culpable por un placer justo. Sorprendes agradablemente a tu inconsciente, desvías su atención. Y ese cebo te permite liberarte progresivamente del ritual, que, con el paso del tiempo, va perdiendo su razón de ser, como cuando distraes a un niño con un juguete nuevo. ¿Cuál es tu veneno, la costumbre que te pierde, que te gustaría cambiar? En lugar de intentar inmunizarte por completo contra ello, transfórmalo progresivamente, detalle a detalle en un proceso alquímico. Cambia tus placeres culpables por placeres justos. Transforma tu veneno en un antídoto. La alquimia y el kintsugi. El kintsugi y la alquimia comparten algunos símbolos. Al igual que el alquimista intenta transformar el plomo en oro, el maestro kintsugi añade oro para transmutar las imperfecciones en joyas preciosas, con el fin de prolongar la vida de los objetos que le confían, como el elixir de la vida. Para ello, lleva a cabo un proceso lento y ritualizado, aplicando sucesivas capas de laca que recuerdan la obra negra y la obra roja de los alquimistas. Como estos, trabaja con los 4 elementos: el aire que circula por el muro, la tierra con el polvo de tonoko, el agua que se añade al sabi y el fuego del oro, así como el calor y la humedad. En alquimia, cualquier calor activado en un lugar húmedo da un color negro, cosa que recuerda el secado del kintsugi resguardado por el muro. Transformando la materia prima, que según el proceso alquímico está mortificada, destrozada y pulverizada, y separada, como los objetos rotos del kintsugi, ambas disciplinas purifican al sujeto, creando una nueva combinación y contribuyen a que la conciencia madure para alcanzar la sublimación. En este sentido, el kintsugi constituye un verdadero proceso alquímico. Reúne. Prepare y aplique el aglutinante Mugi Urushi, una mezcla de harina y de laca urushi, por los 2 lados de la rotura con una espátula y pega las piezas para reconstruir el objeto. Esta etapa es crucial. Tras la larguísima y necesaria preparación, al fin el maestro kintsugi sostiene el objeto para pegarlo. Está a punto de empezar la curación efectiva, a devolver al objeto su unidad original. Por tu parte, también ha llegado el momento de empezar a pegar pacientemente los pedazos de tu alma. El momento de reencontrarte, de reunirte. Pero, a propósito, ¿quién eres? ¿Te sientes completo? ¿Eres fiel a ti mismo, a tu alma, a tu promesa inicial? A veces en el camino de la vida uno se pierde a sí mismo, paradójicamente. Atrapado en el torbellino cotidiano y la rutina, se olvida de sus promesas infantiles, de aquello que realmente le hacía vibrar, y lleva una vida apagada, desalentada, sin alma. En el fondo del corazón le falta algo.
Pero, ¿qué? Durante mucho tiempo, yo también experimenté esa sensación, opresiva a veces, de ser una concha vacía, de haber perdido por el camino algunos pedazos de mí. Todos los cursillos de desarrollo personal a los que acudí al principio giraban en torno a estos temas. Precisamente, el reconocimiento de tu alma, de tu creatividad y de tu misión en la vida. En mi caso, la reconexión tuvo lugar en 3 etapas: la danza, la música y la escritura. 3 actos creativos, todo aquello que me colmaba de alegría de niña, pero que prácticamente había desaparecido de mi vida. Si me lo hubieran preguntado hace 5 años, habría respondido con toda franqueza que no me gusta la música, y que la danza y la escritura solo vagamente. Se trataba de una creencia muy arraigada, como si las compuertas estuvieran cerradas, oxidadas incluso. La energía ya no podía circular. Cuando me reconcilié con esas 3 artes a lo largo de un año, fue deslumbrante, como un velo que se desgarra. En mi vida entró un soplo de aire fresco. Me dio la impresión de estar en mi elemento, de reencontrarme, de respirar a todo pulmón, de estar en contacto con mi alma, al fin. Y sin embargo, todas las señales estaban ahí, desde la infancia. Me encantaba bailar, me llevaba mi reproductor portátil a todas partes y devoraba los libros, hasta el punto de levantarme a escondidas de madrugada para terminar una novela. Cuando me preguntaban a qué me gustaría dedicarme, contestaba: quiero ser escritora. Durante años enterré aquellas llamadas de mi alma en lo más hondo de mí. A veces brotaban, de manera fugaz, cuando salía a bailar con amigos, cuando escribía mi diario, cuando mi niña interior me interpelaba a través de mis pensamientos. Pero luego volví a enterrarlas, más profundamente aún. En cuanto se desbloqueó todo, al fin se armaron las piezas del rompecabezas. Acababa de encontrar una parte de mí. Había reconectado con mi alma. A menudo los indicios están ahí desde hace tiempo, a veces desde siempre, ante tus ojos, como las piedras de pulgarcito. Simplemente has olvidado seguirlas. Pero nunca es demasiado tarde para recoger los pedacitos dispersos de tu alma y reunirlos al fin. Reunirte significa encontrar aquello que realmente te hace vibrar, desde siempre, y que tal vez hayas ocultado a lo largo de los años, para sentirte de nuevo alineado, unificado. Reconcíliate con tu promesa inicial. El chamanismo y la recuperación del alma. El chamanismo considera que todo funciona cuando el alma está bien anclada y bien unificada en el cuerpo. Pero a veces, tras una experiencia difícil, una pequeña parte del alma puede escaparse con el impacto. Entonces te sientes roto, dividido, como si sufrieras una carencia, un vacío existencial, que a veces intentas colmar como sea. El chamán te propone ayudarte a encontrar la unidad original practicando una ceremonia de recuperación del alma, durante la cual se alía con otros espíritus afines en el transcurso de un viaje chamánico, con el fin de contactar con tu alma sufriente y reunir los fragmentos dispersos que se habían quedado al otro lado de la realidad, más allá del tiempo y el espacio, o en tu pasado. A continuación, le insufla vida y la ancla en ti. Así, al fin puedes encarnar plenamente tu alma, conectando con ella y alimentándola de forma cotidiana, simplemente viviendo, sin volver a excluir el alma de tu día a día. ¿Y si el kintsugi fuera una forma de chamanismo? Completa. Si falta alguna pieza, prepara un aglutinante, mezclando la laca con el polvo de roca, y con esta pasta, recréala pacientemente. El arte del kintsugi también consiste en trabajar las carencias a subsanar, con el fin de curar la pieza rota de forma respetuosa y armoniosa. En efecto, cuando faltan trozos, es necesario recrearlos pacientemente. Se trata de una hermosa metáfora de la actitud que conviene adoptar. Se puede vivir de manera coja, acomodándose con dificultad a las carencias, sin intención alguna de identificarlas y curarlas. O bien, decidir enlazarlas en lugar de negarlas para así remediarlas. Como decía antes, a veces resulta difícil darse cuenta de los defectos propios, a pesar de que saltan a los ojos de los demás. Por mi parte, tardé mucho tiempo en descubrir mis carencias afectivas. Mi herida inicial es una herida de amor.
sedienta desde la infancia, nunca tenía suficiente amor, y la expresión de esa carencia, paradójicamente, ahuyenta a los demás. A los 8 años, mi mejor amiga rompió brutalmente conmigo. Todavía recuerdo la escena. Me llevó aparte, me explicó que la amistad es como un hilo y que a veces el hilo se rompe y se une a otro hilo. Parece anecdótico, pero lo viví como un verdadero desgarro, como un auténtico divorcio. Ya entonces, en aquel momento, no entendí nada. Hoy, con la distancia, pienso que mi amiga debía de sentirse asfixiada para llegar a aquel extremo. Durante mucho tiempo, yo no veía mis esquemas, el amor condicional que imponía y buscaba, reproduciendo el esquema de mi madre. No me agradece suficiente lo que hago por ti. Abrumando a mis amigos y parejas con exigencias debidas al temor a la pérdida, con consejos no solicitados, síndrome del Salvador, con regalos exagerados. Recuerdo un primer clic. Durante un cursillo sobre el niño interior, la profesora estaba hablando sobre las necesidades fundamentales y cuando se refirió al amor, al principio no lo entendí. Explicó que había que buscar el amor en uno mismo, en lugar de esperarlo de los demás. Me quedé atónita. No me entraba en la cabeza. Era justo lo contrario de mi manera de vivir. Recuerdo que le pedí que volviera a repetirlo, palabra por palabra, para apuntarlo, pues me resultaba del todo incomprensible. Todavía trabajo mi herida original y debo confesar que, probablemente, aún no está del todo curada. De lo contrario, no habría tenido un segundo matrimonio y un segundo divorcio relámpago. Pero hoy, cuando entreabro la puerta, empiezo a ver la luz y comprender. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus necesidades? No me refiero a los deseos que tratan de llenar un vacío. A menudo estos son de carácter material, a veces incluso compulsivos. Hablo de las necesidades fundamentales que atañen a la esencia del ser, a menudo ligadas a las carencias de infancia. ¿Qué heridas iniciales se expresan? Solo se puede avanzar realmente y empezar a repararse tomando conciencia de esas necesidades fundamentales y trabajando las carencias que remediar. Rezarse tus carencias. Mezcla. Si te inspira, incluso puedes elegir una pieza procedente de otro objeto para llenar el vacío de manera original. A veces el maestro Kintsugi decide dar un paso más en la metamorfosis del objeto, sea por necesidad, si las lagunas que remediar son demasiado grandes, sea por amor al contraste, combinando dos objetos dispares con el casco de uno para reparar las heridas de otro. El objeto, enriquecido por el añadido exterior, aún se vuelve más original y único, más complejo, más bello. Se trata de una hermosa metáfora de todo aquello que pueda aportarnos el otro. Qué enriquecedor resulta descubrir otras costumbres, nuevas influencias y nuevas ideas. A mí me encanta abrirme a otras culturas. Por ejemplo, en mi escuela de comercio internacional había gente de 12 nacionalidades. Como la mayoría de los exámenes estaban basados en los trabajos en grupo, debíamos enfrentarnos a otros puntos de vista y otras maneras de trabajar, que enriquecían de sobremanera el aprendizaje. Desde entonces, he vivido y trabajado en Francia, en Inglaterra, en España y en Estados Unidos. ¿Y pronto en Holanda? He practicado el trapecio volador en Nueva York. He trepado a un glaciar en Ushuaia. He hecho de voluntaria con niños discapacitados en Rusia. He flotado en el Mar Muerto en Israel y en el Mar Rojo en Egipto. He salido a caminar por Madrid y he bailado música techno en Bélgica. He subido los 293 escalones de la Torre de Pisa y los 364 escalones de la Estatua de la Libertad. He comido cuscús en Túnez y arenques dulces en Dinamarca. He tomado vino local en Chile y chocolate beinés en Austria. He atravesado la niebla de Oxford en bici. He visitado los jardines de Versalles montada en un Segway y los canales de Ámsterdam en un bote con pedales. He dado la vuelta a Islandia pidiendo aventón y a Córcega en moto. He participado en el Carnaval de Venecia y en el Orgullo Gay de París. He incordiado a peces payaso en las Islas Maldivias, a ardillas negras en Princeton, a cocodrilos en la Costa de Marfil y a ballenas en Madagascar. Y además, soy de origen corso. Esa apertura a los demás y al mundo requiere cierto esfuerzo. Salir de tu zona de confort, de lo que te resulta familiar.
Ahí no hay peligros ni miedos, aparentemente, nada fuera de lugar, pero tampoco retos, ni novedades, ni sorpresas. En el plano afectivo, durante mucho tiempo, ronroneé en mi zona de confort, buscando la armonía perfecta con personas parecidas a mí, misma cultura, misma educación. Casarme con un americano marroquí, con una cultura y unas costumbres muy distintas a las mías, fue un verdadero desbarajuste, una experiencia de la alteridad sumamente radical. Pero qué enriquecedor y qué apertura de miras. Me da la impresión de haber vivido más cosas en 2 años que en los últimos 10. Esa es la fuerza del mestizaje, de lo híbrido, de la asociación, abriéndote a lo desconocido, a lo nuevo, a lo distinto, a aquello que ya conoces. Te abres a un espacio de combinaciones nuevas, donde 1 más 1 es igual a 3, donde llueven las ideas y tu cabeza hace conexiones insólitas. Así que abraza la diferencia, abre tu mente, sal de los caminos trillados que ya te sabes de memoria, y deja que el otro te enriquezca. Inhala una bocanada de aire fresco, inspírate.